Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a esta primera clase, ¿cierto?, de introducción a nuestro discipulado del Evangelio de Marcos. Así que voy a invitarles, por favor, que vayamos a nuestras Biblias, ¿cierto? Hablamos un texto base, ¿cierto? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1, donde vamos a tener este texto base y en el cual vamos a después abundar en alguna información, así como los videos que se le fueron enviados, ¿cierto? Donde vimos un poquito el contexto de la carta, cómo se desarrolló la carta y los propósitos, los puntos principales que Juan redacta con respecto a las obras de nuestro Señor Jesucristo y de cómo este rey, ¿cierto?, toma dominio de este reino que se ha acercado a nosotros, hermano. Bien, el, el texto dice lo siguiente. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que comienza a decir. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bien, pues hermano, entonces nosotros al comenzar nuestro estudio de este Evangelio de Marcos, hermano, es importante que nosotros comprendamos qué clase de libro nosotros tenemos delante de nosotros, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que saber. Y también debemos saber el por qué Dios quiso preservar precisamente este libro para la iglesia, ¿cierto? Porque dice, es un libro, pero claro, pero ¿cuál era el propósito de este libro, ¿cierto? Entonces, cuando usted abre, ¿cierto? El Nuevo Testamento, su Biblia, el Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos de inmediato con cuatro evangelios, ¿cierto? Está Mateo, está Marco, está Lucas y está Juan, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, el hecho de que Marcos, ¿cierto?, aparezca en el segundo lugar, no significa necesariamente que haya sido escrito después de Mateo, ¿cierto? Porque la Biblia no está escrita en un orden cronológico, sino que está desordenada, pero de acuerdo como el Señor lo va ordenando, ¿cierto? Que va dando un sentido a la escritura, ¿ya? El hecho de que Marco haya sido escrito, esté en el segundo puesto, no quiere decir que aparezca después de Mateo, sino que muchos estudiosos consideran, hermanos, que Marcos fue el primer evangelio en ser redactado y probablemente tiene una fecha de escritura aproximadamente entre el año 69 y 70 después de Cristo y antes de la destrucción o este incendio que ocurre en Jerusalén. Entonces, esto, hermanos, si bien usted dice, una fecha, sí, pero tiene importancia, hermano, porque nos permite, mientras los libros, mientras más cerca estén de Cristo, tienen mayor fidelidad. Tiene una importancia, hermano, porque nos permite acercarnos a uno de los testimonios quizás más cercanos, ¿cierto?, a la vida y el ministerio de Jesús. Es como decirlo de alguna manera, está más fresco, ¿cierto?, este mensaje. El propósito de Marcos, hermanos, no fue escribir simplemente una biografía acerca de nuestro Señor Jesucristo, sino el propósito de Marco es anunciar las buenas noticias de salvación para aquellos que todavía no conocían del Señor. Esto también ocurre con los demás evangelios, pero su intención principal, más que nada de Marcos, es conducir a los lectores a la fe en Cristo, ¿ya? Entonces, nosotros a medida de que vayamos avanzando en este discipulado, vamos a descubrir, hermanos, que Marcos nos presenta a un Cristo que es poderoso, uno que es activo, presente dentro de la sociedad, y también vemos un Cristo que se manifiesta soberanamente, hermanos. Sin embargo, también nosotros veremos que seguir a este rey, ¿cierto? Que se presenta en el Evangelio de Marcos, eh, este rey, hermanos, no solo nos acerca a su reino, sino que también este rey nos demanda, ¿cierto? Porque el servir al rey, nosotros somos sus súbditos, ¿cierto? Somos sus fieles.
Entonces, y esto implica también servir al rey, pues, ¿cierto? Porque decimos Cristo nuestro rey, ¿cierto? Pero a veces no nos comportamos como súbditos de un rey. Entonces, el hecho de seguir a este rey implica arrepentimiento, implica fe, ¿cierto? Tener fe en este rey, también implica ser obediente a este rey en sus estatutos, en sus ordenanzas, en su palabra. Pero también implica, hermanos, un discipulado que demanda de nosotros, hermanos, una entrega total a la soberanía de este rey, ¿cierto? Porque suena lindo decir Jesús es mi rey soberano. Hasta lo cantamos algunos, pero ¿estamos viviendo de acuerdo a lo que este rey nos demanda? ¿O simplemente buscamos a este rey por lo que nos puede dar? Entonces, el Evangelio de Marcos, hermanos, no nos va a presentar una fe superficial o una fe cómoda, ¿cierto? Sino que nos va a llamar, ¿cierto? A seguir a este rey, ¿cierto? Pero con toda nuestra vida. Eso es el mensaje o el propósito de que Marcos nos quiere transmitir. Y lo primero que nosotros vamos a ver cuando comencemos a estudiar la carta es que este evangelio que es presentado en el evangelio de Marcos es un evangelio para todos los pueblos, ¿cierto? ¿Por qué les menciono esto de que es para todos los pueblos? Porque una de las características más interesantes, por decirlo de alguna manera, del evangelio de Marcos es que parece haber sido escrito, hermano, pensando especialmente a lectores gentiles, por decirlo de alguna manera. Porque a diferencia de Mateo, ¿cierto? Nosotros podemos ver que Mateo dedica igual mucho espacio en demostrar a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Cierto? No es que esté dirigido a los judíos, no malinterprete esto, sí que tampoco que Marco esté dirigido solamente a los gentiles, no, sino que el público a quien el escritor se quiere presentar quizás tiene un mayor porcentaje de judíos o quizás un mayor porcentaje de gentiles, ¿ya? Entonces, Marcos, a diferencia de Mateo, nos va a presentar los acontecimientos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? De una manera más directa y de una manera más sencilla, donde los relatos que nosotros vamos a presenciar ahí quizás suelen ser un poquito más breves comparado con los otros evangelios, pero enfocados más en la acción de Jesús, en la presencia de este rey, ¿cierto? En la autoridad de este rey. Esto, hermanos, no significa que el mensaje de Marcos sea menos profundo, ¿cierto? Porque lo que Marco quiere es que las personas de cualquier trasfondo comprendan quién es Jesús. Por eso hago esta diferencia o este paralelo entre Mateos y Marcos. Porque Mateo quizás quiere presentar en su evangelio a Jesús como el Mesías prometido, pero Marcos es más preciso, por decirlo de alguna manera, es más práctico. Entonces, Marcos nos va a dar a entender que el evangelio, hermanos, no está limitado a una nación, ¿cierto? Tampoco está limitado a una cultura o a un grupo específico, como nosotros vemos en la escritura, como el pueblo de Israel quería presentar a Dios mismo, ¿cierto? Porque Israel era una nación muy nacionalista. Israel era alguien que llegó a un extremo de ser muy radical con respecto a la fe del Señor. Exigía muchas cosas. Entonces, colocaba incluso cargas sobre las personas que ni siquiera la escritura demandaba. Entonces, eran demasiado apegados a la regla, ¿cierto? En cambio, Marcos presenta este evangelio preparado, dispuesto y y listo, ¿cierto? Para todo aquel que llegue por llamado de Dios al Señor, encontrando gracia, hermanos, misericordia y amor sin méritos en nosotros, sino que los méritos encontrados a través de la obra de Jesús. Entonces, las buenas noticias que Marco nos presenta con respecto a Jesucristo son para todo aquel que cree en él, ¿cierto? Por eso esta realidad, hermanos,
sigue siendo muy relevante para nosotros hoy día también, porque el Evangelio, hermanos, usted tiene que entender que no pertenece a una denominación específica, a un letrero, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O a una tradición o a una cultura determinada. No, usted no puede colocar eso en sus mentes, ¿cierto? Porque el Evangelio es para todo aquel que cree en Jesús, hermano. Cristo, nuestro Señor, es el Salvador de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Porque vamos a ver que uno de los mensajes, el primer mensaje que el Señor entrega es arrepiéntanse y crean. Ese es uno de los mensajes que nosotros vamos a ver más profundos de Jesús. No son, eh, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque a veces la gente o nosotros cometemos, los cristianos cometemos el error de presentar a Jesús como aquel que nos va a sanar, aquel que nos va a bendecir y y que no está equivocada esa afirmación, ¿cierto? Porque eso ocurre en nosotros. Hemos visto milagros de sanación, hemos visto milagros de liberación, hemos visto milagros de resurrección, ¿cierto? Hay personas que han vuelto que se encontraban muertas y Dios los ha traído a nueva vida. Entonces, vamos a ver que uno de los primeros mensajes del Señor es llevarnos al arrepentimiento y a la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque digo que a veces nosotros nos equivocamos en presentar el Evangelio. Porque a veces le presentamos a Jesús, hermanos, a la gente como este genio de la botella que nos va a cumplir nuestros deseos y y quizás nos va a sanar de nuestras enfermedades y de todas nuestras dolencias, como si eso fuese el Evangelio. Pero en realidad Marcos nos va a presentar que el Evangelio, hermanos, es arrepentimiento de nuestros pecados, es perdón de nuestros pecados. Ese es el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos enseña, hermanos, que nosotros debemos buscar el reino de Dios primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a nuestro Señor como nuestro suficiente Salvador y Señor de nuestra vida, y lo demás vendrá por añadidura. Vendrán los milagros, las sanidades y todo. ¿Por qué? Porque a veces llenamos nuestras iglesias de gente que llega buscando al Señor milagro y Dios los hace, hermano, pero no los vemos nunca más. ¿Por qué? Porque no han entendido el Evangelio de verdad, porque no han comprendido que el Evangelio demanda obediencia, demanda sacrificio, demanda discipulado, demanda crecimiento, madurez, avance. ¿Se fija? El Evangelio es tomar la cruz del Señor y caminar con la cruz todos los días. Es negarnos a nosotros mismos. No es solamente que Dios nos sane y ya, hermano. Por eso, esto lo digo con mucho respeto. Si hemos pensado eso, estábamos equivocados, hermano. Porque el Evangelio es sanidad, es milagro, ¿cierto? Pero también es arrepentimiento y fe, hermanos. Primeramente el arrepentimiento, saber de qué estamos fallando. Por eso, hermanos, debemos saber de por qué éramos enemigos de Dios, por qué fuimos reconciliados. Porque a veces decimos Jesús es nuestro redentor, sí, pero ¿por qué es nuestro redentor? Y a veces no sabemos esas cosas. Jesús es nuestro salvador, sí, pero ¿de qué nos salvó? ¿Se fija? Entonces son cosas que vamos a ir viendo durante el Evangelio. Lo segundo, hermanos, que vamos a ver en el Evangelio de Marcos es que el Evangelio, hermanos, ha sido escrito en un tiempo de crisis, en en un contexto, hermano, histórico, ¿cierto? Porque todo esto tiene un trasfondo, ¿cierto? Que nosotros vemos la historia escrita en la Escritura, pero la Escritura nos entrega más información que de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ¿cierto? De la escena, qué estaba pasando en la cultura, qué estaba pasando, no sé, hasta en el polvo de la calle, cómo eran las calles, cómo eran las montañas. Eso nos lo entrega la Escritura, ¿cierto? En algunos casos sí, pero muy poco. Por eso necesitamos ir al contexto histórico. ¿Qué estaba ocurriendo en la historia en el momento en que Jesús estuvo con la gente? Entonces, el contexto histórico que nosotros vemos en Marcos es sumamente importante. ¿Por qué? Les voy a hablar un poquito. Porque Israel, hermanos, en aquel tiempo atravesaba un periodo enorme con respecto a esta tensión política. También había mucha tensión social, pero igual había una tensión religiosa, hermano. Había muchos conflictos, había muchos problemas,
Había muchas cosas que fueron llevadas al extremo, como le comentaba. Entonces es importante entender este contexto histórico. Para que ustedes sepan, hermanos, el dominio romano en aquel tiempo era visto por muchos como una opresión insoportable, donde habían, hermanos, incluso diferentes grupos religiosos, hermanos, que buscaban distintas soluciones para alcanzar la liberación del pueblo de esta opresión, por decirlo de alguna manera, eh, de los romanos, hermanos. Por ejemplo, habían tres grupos que promovían ciertas liberaciones de esta opresión política, social y religiosa. Por ejemplo, los celotes. Yo creo que algunos lo han escuchado, otros no. Este grupo de los celotes, hermanos, era un grupo que promovía esta lucha de liberación, de opresión, ¿cierto? Por medio de las armas contra Roma. Era un grupo religioso, sí, pero que buscaba la justicia a través de las armas, hermano. También estaban los fariseos, que es un grupo que ustedes los conocen, ¿cierto? Pero los fariseos, en su contexto, hermano, eran personas que confiaban en la observación estricta de la ley, ¿cierto? E incluso provocaban así una intervención divina, porque creían que mientras la persona era más recta en la ley, más bendición había de parte de Dios. Pero en realidad lo que hacían estas personas era colocar una carga demasiado pesada sobre las personas. Se iban al extremo, ¿cierto? Otro grupo que se iba al extremo y que vamos a ver dentro de la historia de Marcos son los esenios. Los esenios, hermanos, eran aquellos que optaban no por ir, digamos, a los golpes o al choque, ¿cierto? Sino que estos esenios optaban, hermanos, por apartarse de la sociedad. Eran como más ermitaños, pero ellos se consideraban a sí mismos como el remanente fiel del Señor que esperaba el juicio de Dios. Por lo tanto, ellos como que no se metían mucho en algunas cosas, como que se separaban, eran como estos puritanos de aquella época. Entonces, hermanos, todos estos grupos que nosotros le acabo de mencionar, hermanos, todos estos grupos compartían esta expectativa, ¿cierto?, de que Dios actuaría, pero la verdad es que ninguno comprendió la forma en que Dios cumpliría su propósito, ¿cierto? Porque Dios cumpliría su propósito en ellos, en nosotros, pero no de la manera en que ellos lo trataban de expresar, a través de la violencia, a través de lo estricto en la ley, o esta separación de lo malo para que no me toque lo malo, para que no me contamine, ¿cierto? Eso no es así. Entonces, es en medio de este escenario, hermanos, que aparece Jesús. Y Jesús aparece anunciando este reino de Dios. Entonces, su reino de Jesús no sería establecido, ¿cierto? Mediante la violencia, mediante el legalismo o este aislamiento religioso que pretendían estos grupos de los celotes, los judíos y los esenios. No era de la forma que ellos creían. El reino que anuncia Jesús vino para conquistar algo más profundo que un territorio, ¿cierto? Porque Jesús vino a derrotar y a vencer el pecado. El reino de Jesús consistía en derrotar la muerte y también vencer a Satanás, ¿cierto? Esto, hermanos, si usted logra ver estos pequeños antecedentes, ¿cierto? Esto nos recuerda, hermanos, que las respuestas definitivas para los problemas del hombre nunca se encuentran en las soluciones humanas, ¿se fija? Así como estos grupos lo querían hacer, sino que la verdadera respuesta o solución a nuestros problemas siempre se encuentra en Jesús, hermano, no en nuestros méritos, no en lo que nosotros creemos que es lo correcto, porque a veces nuestra justicia no es comparada a la justicia de Dios. Nuestra santidad no es como la santidad de Dios. Nuestra, eh, nuestra forma de ver las cosas no es la misma forma que Dios tiene para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que esta es la voluntad de Dios, pero la verdad es que la mente del Señor, la voluntad de Dios, no la conocemos y ni logramos ni siquiera discernir de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, hermanos.
A veces hay gente que yo digo, ¿cómo se atreven a tanto? Porque la gente dice, yo conozco la voluntad del Señor, pero en realidad la Escritura dice que nadie conoce los pensamientos de Dios, nadie conoce lo que Dios va a hacer mañana, porque a veces hay luz, hay quizás algunas lucecitas de que claro, entendemos algo, pero en el momento no lo entendemos, sino que entendemos después del proceso, comprendemos después de que nos pasan las cosas, ¿cierto? Pero solamente Dios puede dar una verdadera esperanza a nuestras dificultades, a nuestros problemas y a nuestras soluciones, ya sea política, social o religiosa, hermano. Solo Dios tiene el control de todas estas cosas como Dios soberano. Y es lo que Marcos nos va a presentar a través de Jesús, que Jesús va a venir a derrocar, ¿cierto? A derribar estos pensamientos, estas corrientes, estos grupos, ¿cierto? Que querían sembrar en las personas estos tipos de pensamientos, de doctrinas que van totalmente contrarias a lo que Dios enseña en su palabra. Por eso este rey que nos presenta Marcos nos va a mostrar cómo gobierna un verdadero rey de Dios. Eso es lo que vamos a ver en Marcos. Lo tercero que vamos a ver también en Marcos, hermanos, es que el centro del Evangelio no es el hombre, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda, lo que pueda sacrificar para Dios, sino que el centro del Evangelio es Jesucristo. Porque la Biblia de Génesis a Apocalipsis tiene un solo tema, y es Jesucristo. La única persona importante, el personaje principal desde Génesis a Apocalipsis, es Cristo, hermano. Por eso, el tema principal de todo el libro de Marcos, hermano, como dimos lectura al comienzo, aparece desde el primer versículo. Porque el versículo que dimos lectura ya nos da la iniciativa de lo que Marcos nos quiere presentar. El tema de Marcos es el Evangelio de Jesucristo como Hijo de Dios. Marcos, hermanos, nos deja claro que desde el inicio, ¿cierto? Que el centro de su relato siempre, 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 siempre va a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta palabra evangelio, hermanos, que utiliza Marcos al comienzo, nosotros sabemos que son buenas noticias, ¿cierto? Pero las buenas noticias que Marcos nos viene a presentar son aquellas que la que él anuncia no son de este sistema religioso como ellos los querían presentarlo, ¿cierto? Tampoco consistían estas buenas noticias en una filosofía de vida o un conjunto de normas morales, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, que si yo las cumplo, yo me gano más el favor de Dios. No, la buena noticia del Evangelio que nos presenta Marcos radica en la persona de Jesucristo solamente. ¿Queremos ser justos delante de Dios? Tenemos que mirar a Cristo como la justicia perfecta delante de Dios. ¿Queremos presentar buenas obras delante del Señor? Tenemos que hacer las mismas obras que Jesús ha hecho para el Padre. ¿Queremos ser justos en nuestra forma de pensar? Bien, miremos la justicia de Cristo. ¿Queremos llevar el Evangelio? Veamos las obras que Jesús nos muestra a través del relato de Marcos, ¿cierto? Entonces, a lo largo de este libro, hermanos, nosotros veremos a nuestro Rey, a Jesús, ejerciendo esta autoridad, ¿cierto? Sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza y esta autoridad incluso sobre el pecado, el poder de perdonar pecados, hermanos. Incluso la muerte. Jesús venció la muerte, hermano. Nosotros estábamos eh, condenados a una muerte espiritual, hermano, producto del pecado en Génesis, ¿cierto? Pero Jesús vino a dar vida a lo que estaba muerto. Por eso Jesús es la vida y por eso no podemos quitar los ojos de Jesús, hermano. Es súper importante. Cada milagro que vamos a ver, hermanos, cada enseñanza que nos va a presentar Marcos, cada confrontación que nos va a hacer Marcos, hermanos, todo eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Revelarnos quién es realmente Cristo, hermano. Por esta razón, hermanos, el Evangelio de Marcos es
podemos decir, hermanos, que es profundamente cristocéntrico. Y todo apunta a la identidad de Jesús y a las obras que Él vino a realizar para salvar a los pecadores, hermanos. Para salvar a los pecadores de la muerte, para salvar a los pecadores de sus pecados, para salvar al pecador de las garras, de de las cadenas de Satanás, hermano. Porque hoy somos libres de Satanás porque Jesús nos dio libertad. Hoy nosotros somos perdonados de nuestros pecados porque Jesús venció el pecado en la tentación en el desierto, porque Él no doblegó, hermanos, Él no pecó, él fue, Él fue perfecto en todo. Jesús nos vino a dar vida cuando la muerte nos condenaba, hermanos. Por eso, hermanos, es súper importante entender que el Evangelio no se puede entender sacando los ojos de Cristo. Debemos centrarnos en Cristo. Y lo último que veremos, lo último que quiero comentarle que veremos dentro del Evangelio de Marcos, hermanos, es que Marcos nos va a llamar y nos va a presentar, ¿cierto? El Evangelio como el llamado eh, constante al discipulado, hermano. A veces nosotros decimos, por ejemplo, hoy día estamos aquí en una reunión de discipulado, pero creemos que es esto el discipulado. Pero la verdad que el discipulado es, aquí ustedes ven la materia, pero en la práctica tienen que hacerla ustedes. El discipulado no es solamente una hora, el discipulado, hermanos, es algo constante. El discipulado es un estilo de vida que usted va a llevar. El, el, el discipulado es la vida misma, es tu día a día. Tú tienes que discipularte diariamente con el Señor. No es solamente esta hora que tú estás entregando al Señor, sino que el, es tu vida completa. Todos los días tenemos que discipularnos, hermano. Todos los días tenemos que ir a la palabra. Todos los días debemos aprender algo mirando a nuestro Señor, mirando a nuestro Salvador, hermano. No podemos vivir un evangelio separado de las escrituras. Debemos profundizar en la escritura todos los días, así como también relacionarnos con el Señor todos los días a través de la oración, hermano. No podemos vivir separados de la oración ni de la escritura, porque es la forma en que Dios nos va a discipular, es la forma en que Dios nos va a educar, es la forma en que la luz de la palabra va a radiar en nuestros corazones y va a quitar todo lo que nos contamina, que no nos edifica y que en cierto sentido vivimos engañados, ¿cierto? Por el enemigo. Por eso necesitamos la verdad del Evangelio para ser libres del engaño. Necesitamos la luz del Evangelio para poder vivir en luz y no en tiniebla. Necesitamos el Evangelio para poder entender lo que es la vida del cristiano. Necesitamos la palabra, hermano. Entonces, junto con presentarnos a Cristo, Marcos, también nos presenta este costo de seguirle, ¿cierto? Donde destaca que este Evangelio muestra que las buenas noticias, si bien son eficaces, pero en aquellos que están dispuestos a arrepentirse, aquellos que están dispuestos a creer, pero también eh, en aquellos que están dispuestos a abrazar el discipulado sacrificial, hermano. Porque hoy día vemos muy comúnmente, hermanos, y lo digo con mucha responsabilidad porque veo muy de cerca este tema del discipulado y el tema de la congregación, hermano, porque mis suegros son pastores, entonces veo muy cerca a las personas, trato mucho con las personas. Y hoy día la gente no quiere vivir un evangelio sacrificial, no quiere vivir un discipulado sacrificial, porque la gente lo que hoy día busca en el Señor es los beneficios que puede recibir del Señor, pero no buscan cambiar su forma de vivir. Hoy día muy poca gente llega buscando querer cambiar y dejar de ser quienes son. Hoy día la gente lo que quiere es vivir experiencias espirituales. Hoy día lo que la gente quiere es vivir experiencias eh, de sanidad, de milagros, pero no arrepintiéndose de sus pecados, sino de recibir del Señor la bendición nomás. Entonces, Jesús es más que eso, hermano. Jesús es vida, Jesús es relación, Jesús es
es muchas cosas más, hermanos. Es una nueva vida. Pero hoy día la gente no quiere eso. ¿Por qué? Porque no quiere vivir la palabra. La gente quiere que se les predique y se les enseñe, hermanos, muchas veces lo que a ellos le acomode. No, ojalá ni siquiera tocarles el tema del pecado. En los púlpitos hoy día la palabra pecado no se menciona mucho. ¿Por qué? Porque la gente se ofende. Porque vivimos un tiempo donde hay una generación de cristal, hermano, que por cualquier cosita se quiebran y se ofenden y se van, hermano. Pero yo tengo un pastor que siempre me ha dicho que nosotros debemos de predicar la verdad del Evangelio completamente. No podemos, hermanos, dejar el costo del discipulado o el sacrificio del discipulado de lado por no querer que la gente conozca la verdad. Hemos sido llamados, hermanos, a enseñar y a vivir, hermanos, el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, somos responsables y lo digo con mucha responsabilidad, hermano, pero somos responsables delante de Dios de enseñar la palabra, de vivir la palabra, y también estamos eh, hablando de parte de Dios, hermano. Por lo tanto, somos responsables doblemente. Entonces, donde el Señor, hermanos, nos va a demandar una fe genuina, también debe haber una obediencia genuina. Pero por sobre todo, hermano, también debe haber una perseverancia. Nosotros si decimos que somos creyentes, hermanos, si somos cristianos, debemos andar como Él anduvo, debemos guardar sus mandamientos, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, hermano. No podemos seguir siendo iguales. Una persona que lleva 20, 30, 40 años dentro del Evangelio, pero sigue siendo orgulloso, altivo, eh, mentiroso, esos no son evidencias ni frutos de una persona que se ha encontrado con Jesús. Porque una persona que se ha encontrado con Jesús no sigue siendo igual. Porque debemos ser obedientes a la palabra, debemos perseverar en la fe, hermanos, debemos crecer en la fe. Hermanos, porque quienes desean seguir a Jesús deben tener claro y deben estar dispuestos, hermanos, incluso a negarse a sí mismo por causa del Evangelio. Porque hoy día es fácil echarle la culpa al diablo, hermano. Y se los digo así, ¿por qué? Porque hoy día la gente dice, no, es que a mí el diablo me tenta. Sí, el diablo nos tienta, pero hay una responsabilidad de nosotros también, porque somos conocedores del Evangelio. Hoy día le pegamos a la mujer porque nuestra carne no se sujeta. Hoy día insultamos a las personas porque el diablo me tentó, pues, hermano. Es que, pobrecito el diablo, hermano, yo a veces hasta me da pena el diablo porque todos le echamos la culpa al diablo, hermano. Y parece que el Espíritu Santo no pudiera tomar dominio de nuestras intenciones, hermano. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo, hermano. Por eso que cuando usted me dice, no, es que yo caí en adulterio porque el diablo me tentó, no, hermano. Porque cuando usted estudia la escritura se da cuenta que el adulterio es algo que nace del pecado de la lujuria, que el verdadero pecado es la lujuria, no el adulterio. El adulterio es el fruto de la lujuria. Y la lujuria es algo que debe morir dentro de nosotros y que tenemos que verlo a la luz de la palabra para que entendamos qué es la lujuria. Pero no es, el diablo te va a colocar las cosas así en bandeja, como lo hizo en la tentación en el desierto con Jesús, ¿cierto? Pero aquel que conoce la palabra, Dios dice, no, porque escrito está que esto no se debe hacer así. No, es que dije una mentirita piadosa. Para Dios es mentira y es pecado también. Entonces, ¿vamos a ser confrontados con la palabra? Sí, por lo mismo, porque debemos vivir un discipulado constante, hermano. Somos cristianos, vivamos como cristianos. Jesús y Marcos, hermanos, nos va a enseñar a vivir bajo el dominio de este rey, hermano. Por eso que en una época, hermanos, donde muchas veces se nos está presentando el Evangelio centrado en el bienestar personal, hermanos, Marcos nos va a enseñar y nos va a recordar que Cristo está llamando a hombres y mujeres a seguirles con una entrega total, hermano. Porque hoy en día vemos muchos coach espiritual, ¿cierto? Hoy día vemos mucha gente que le hacen la nai al pecado y le hace cariño al pecado. Es como llaman a la gente al remordimiento y no al arrepentimiento, hermano. Hoy día somos muchos los oidores, hermano.
pero son muy pocos los hacedores de la palabra del Señor. Y eso es porque el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Porque el amor al Señor, hermano, el amor genuino a Dios, hermanos, cuando usted comprende el amor de Dios, usted va a responder a ese amor, a ese llamado, también con amor, amando al Señor y obedeciendo su palabra, po. Por eso es que cuando la gente me dice, ¿la salvación se pierde o no se pierde? No sé. Yo sé que la salvación está en Cristo y no se pierde. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver sus frutos, hermano. La Escritura dice que por sus frutos le conoceréis. Una persona que tú la miras y que dice yo soy salvo, pero anda robando, anda mintiendo, anda engañando a la mujer, anda golpeando a los hijos, anda siendo un mal testimonio, hermano, esa persona nunca ha sido salva. ¿Se fija por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Pero si somos creyentes, vamos a andar en la verdad, vamos a andar en la luz y vamos a entender que nosotros no hay méritos, que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe y por medio de la justicia de Cristo. Esa justicia que es imputada sobre nosotros, la cual el rey, ¿cierto?, ha decidido llamarnos a su reino y nos ha hecho parte de este reino en el cual nos acoraza en su reino, ¿cierto? Y nos tiene ahí, nos bendice, nos trata, nos adoctrina, nos cuida, nos protege, hermano. Ese es el rey que conozco yo, aquel rey que nos ha llamado para bendecirnos en su reino, pero este rey también demanda de nosotros obediencia, no para ganarnos su favor, sino que nos demanda obediencia como un fruto de manifestación, hermanos, de que hemos sido llamados por este rey. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, termino con esto. El Evangelio de Marcos nos va a introducir a una realidad que es extraordinaria, hermano, una realidad extraordinaria. Dios, hermanos, ha enviado a su Hijo al mundo. Y esa, hermanos, es la noticia más importante de toda la historia. Por eso, hermanos, en las próximas clases veremos cómo Dios preparó la llegada de este Mesías, cómo comenzó su ministerio este rey, ¿cierto? Y cómo llama a sus discípulos y cómo manifiesta la autoridad de este rey por sobre toda la creación. No solo sobre los hombres, por sobre toda la creación, hermano. Pero desde esta primera clase nosotros ya debemos comprender que el propósito final de Marcos, hermanos, no es solamente que conozcamos más información, ¿cierto?, acerca de Jesús, sino que lo que Marcos quiere de nosotros y que su Espíritu Santo nos ayude, hermano, es que lleguemos a conocer a Jesús en profundidad, en la práctica, ¿cierto? Que logremos creer en Él como nunca antes hemos creído y que logremos seguirle a Él como verdaderos discípulos, viviendo el discipulado, viviendo el Evangelio todos los días, hermano, no solo un momento, porque a veces creemos que el Evangelio es, por ejemplo, vamos al culto el domingo y creemos que eso ya es suficiente, ya hemos cumplido con Dios, pero en realidad lo que Marcos nos va a enseñar es que debemos vivir el Evangelio como en nuestra vida, en nuestro día a día, hermanos. Salimos al mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no debemos andar como el mundo anda, hermano. Que Dios nos ayude para poder ser buenos discípulos, se fija, porque nos gusta la parte linda del Evangelio. Pero esta parte de la obediencia, de la demanda del rey, hermanos, también es lindo. Porque qué lindo, hermanos, qué dichoso es poder a veces darte cuenta que estás haciendo la palabra de Dios. Qué lindo es eso cuando a veces tú mismo te das cuenta y dices, oye, esto cambió en mí, no me di cuenta. ¿Por qué? Porque es algo que la palabra va haciendo en ti, porque Cristo va obrando en ti. Juan Calvino decía, lo bueno que tú veas en mí, eso es Cristo, pero lo malo que tú veas en mí, ese soy yo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, hermano, es mala, está caída, ¿cierto? Por eso necesitamos un Salvador. Necesitamos a este rey que tome dominio de nuestra vida. Venga a nosotros tu reino, oramos.
pero a veces no queremos ser parte de este reino, queremos los beneficios del reino, pero no queremos vivir de acuerdo a lo que el reino nos demanda. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude. Espero que esta presentación del Evangelio de Marcos, hermano, que esta introducción haya sido de bendición, porque, y prepárese, porque Marcos nos va a confrontar, hermano. Marcos nos va a llevar a este arrepentimiento, a conocer lo que es verdaderamente el arrepentimiento, a vivir la fe en Cristo, hermano, pero una fe real, una fe que sea genuina, que sea manifiesta en la obediencia y en la manifestación, ¿cierto?, de estas obras que, que si bien no nos salvan las obras, pero sí dan testimonio de que somos hijos de Dios llamados por Él. Hermano, que Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante en la próxima clase.